And now, in a very good segue, not only because I think the three of us, both Niloufar, my very dear colleague Juan José Ruda Santalaria, and I are co-chairs of the ILC study group on sea level rise, but also very good colleagues. But it's a great pleasure to welcome Professor Juan José Ruda Santalaria, member of the ILC, professor also of the Pontificia Universidad Católica de Peru, to address also one of the issues that we're looking at the Commission on sea level rise, in particular the possible loss of statehood and the legal issues that possibility arises. So, Juan José, la palabra es tuya, un grande placer. Muchas gracias. Querida presidenta y amiga, muy contento de estar aquí, distinguidas personalidades, estimados amigos y amigas. Deseo en primer lugar manifestar mi satisfacción por el hecho que haya llegado a concretarse en Lima el tercer encuentro de sociedades de derecho internacional y, en razón de esa circunstancia, poder compartir con ustedes algunas reflexiones personales, todavía muy preliminares, sobre la importante materia que hoy nos convoca, tomando como base el segundo documento temático que en 2022 presentamos mi buena amiga y presidenta del panel, la profesora Patricia Galbao Teles, y yo, al grupo de estudios sobre la elevación del nivel del mar en relación con el derecho internacional de la Comisión de Derecho Internacional, del que somos copresidentes junto con la profesora Niloufar Oral, otra gran amiga que nos acompaña hoy en forma virtual y que acaba de intervenir brillantemente, y los profesores Bogdan Aurescu y Jacuba Cissé. Al mismo tiempo, quiero destacar lo contento y honrado que estoy al participar en este panel organizado por la Sociedad Portuguesa de Derecho Internacional y la sección de Singapur de la Asociación de Derecho Internacional e integrado por personalidades muy valiosas. Para empezar, cabe hacer hincapié en que la elevación del nivel del mar es un fenómeno global multidimensional que se presenta con características propias en las diferentes regiones del mundo y produce efectos directos e indirectos en todas ellas, aunque reviste naturaleza existencial para los estados de costas bajas y los pequeños estados insulares en desarrollo. Para estos últimos, según ocurre en los casos de las Islas Marshall, Kiribati, Maldivas, Nauru, Palau y Tuvalu, constituye asimismo una amenaza real para su supervivencia, en tanto su superficie terrestre puede quedar totalmente cubierta por el mar o resultar inhabitable. A la fecha, no se registran situaciones en que la totalidad de la superficie terrestre de un estado haya quedado sumergida o se tornara inhabitable. Sin embargo, resulta fundamental resaltar la percepción de los estados más directamente concernidos que aprecian que esta cuestión reviste carácter existencial y no constituye en modo alguno una preocupación teórica lejana. La elevación del nivel del mar es entonces un fenómeno progresivo, no inmediato, que puede conducir a lo largo del tiempo y de manera sucesiva a dos situaciones diferenciadas. Primero, que la superficie terrestre de los estados concernidos puede verse afectada por la erosión y la salinización y tornarse inhabitable, dando lugar a que la población se vea compelida a migrar, aunque no quede totalmente cubierta por el mar la superficie terrestre. Y segundo, que la superficie terrestre de los estados concernidos pueda quedar totalmente cubierta por el mar. Dada la sensibilidad de la materia, cualquier análisis ha de ser sumamente cuidadoso y prudente. A su vez, la evaluación ha de conjugar elementos del ex lata y del ex ferenda, así como considerar un enfoque intergeneracional que tome en cuenta los derechos e intereses de las generaciones presentes y futuras. En ese orden de ideas, si bien no hay una noción de Estado asumida de manera general, resulta pertinente tomar como punto de partida los requisitos o presupuestos que el Estado debe reunir para ser considerado como persona o sujeto de derecho internacional en virtud del artículo 1 de la Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados de 1933, población permanente, territorio determinado, gobierno y capacidad para entrar en relaciones con los demás Estados.
A propósito de esto último, y teniendo en cuenta la existencia de las organizaciones internacionales y de otras entidades con personalidad jurídica internacional, cabe ajustar el cuarto presupuesto a efectos de más bien hacer referencia a la capacidad del Estado para entrar en relación con los demás Estados y otros sujetos de derecho internacional. El territorio determinado puede ser pequeño o incluso exiguo, pudiendo no haberse definido los límites o ser objeto de disputa con otros Estados su propia existencia. Al mismo tiempo, el Estado ejerce soberanía o derechos de soberanía en los espacios marítimos bajo su jurisdicción en el mar adyacente a su superficie terrestre. El Estado cuenta con personalidad jurídica internacional en la medida en que es destinatario directo y efectivo de derechos y obligaciones conforme al derecho internacional. Como consecuencia de su carácter soberano e independiente, los Estados son jurídicamente iguales entre sí. Una vez que un Estado existe como tal, al reunir los requisitos o presupuestos del artículo 1 de la Convención de Montevideo de 1933, tiene plena capacidad para ejercer sus derechos conforme al derecho internacional, respetando los derechos de otros miembros de la comunidad internacional. Tales derechos no son susceptibles de menoscabo e incluyen el derecho del Estado a proveer a su conservación utilizando los distintos medios a su alcance, entre los cuales se encuentra la cooperación internacional para preservar su propia existencia. Al analizar el fenómeno de la elevación del nivel del mar desde la perspectiva de la condición de Estado, cabe considerar preliminarmente, entre otros aspectos, a. La posibilidad que la superficie terrestre del Estado pueda quedar total o parcialmente cubierta por el mar o resultar inhabitable, así como que no pueda contarse con abastecimiento suficiente de agua potable para la población. En relación con el territorio, resulta oportuno considerar la condición de las tierras y concretamente de la superficie terrestre que quedara sumergida conforme al derecho internacional. B. El desplazamiento progresivo de personas a territorios de otros estados, lo cual a su vez suscita interrogantes sobre 1. La conservación de la nacionalidad o ciudadanía originarias, la adquisición de otra nacionalidad o la posibilidad de emplear figuras de doble nacionalidad o de una ciudadanía común a más de una entidad para evitar situaciones de apatridia de hecho. 2. Las formas en las que podría prestarse la asistencia y protección consulares, al igual que la protección diplomática. 3. La situación jurídica del gobierno de un Estado afectado por el fenómeno en la eventualidad de que tuviera que establecerse en el territorio de otro Estado. D. La conservación por los Estados afectados por el fenómeno de sus derechos respecto a los espacios marítimos bajo su jurisdicción y los recursos existentes en ellos, además de los límites marítimos en virtud de acuerdos con los otros Estados o de fallos judiciales o arbitrales. E. El derecho a la libre determinación de las poblaciones de los Estados afectados por el fenómeno. Una cuestión muy importante a puntualizar radica en el hecho que se planteen medidas orientadas a paliar o disminuir el impacto de la elevación del nivel del mar en los estados costeros a través de la instalación o reforzamiento de barreras o defensas costeras y de diques, así como de la construcción de islas artificiales para albergar a personas afectadas por dicho fenómeno, que son, por cierto, iniciativas muy costosas y cuyo impacto ambiental debe ser evaluado. Se requieren respuestas por parte de la comunidad internacional que de manera previsible puedan canalizarse mediante la cooperación a favor de los estados más afectados por el fenómeno, apuntando a fórmulas duraderas que trasciendan el corto plazo y sean ambientalmente sostenibles. Por otro lado, algunos estados plantean la pertinencia de hacer una distinción entre los requisitos que recoge el artículo 1 de la Convención de Montevideo de 1933 para entender configurado un Estado como sujeto de derecho internacional y asumir que deban considerarse también tales requisitos en relación con la continuidad de la existencia de dicho Estado, especialmente en el contexto de un fenómeno como el aumento del nivel del mar, que no solo escapa a la voluntad de los Estados más directamente afectados, sino considerando además que tampoco han contribuido a generar el cambio climático. La falta de práctica de los Estados en la materia pone sobre el tapete la posibilidad de considerar por analogía algunas experiencias históricas que, si bien no están referidas a la elevación del nivel del mar, pueden aportar elementos útiles al analizar eventuales escenarios o alternativas que podrían emplear los Estados más directamente afectados por ese fenómeno o de aplicar principios de derecho internacional como la igualdad soberana de los Estados, la libre determinación de los pueblos, la cooperación internacional y la buena fe. Las experiencias históricas mencionadas comprenden los casos de la Santa Sede entre 1870 y 1929 y de la Soberana Orden de Malta desde fines del siglo XVIII y hasta la actualidad, que,
pese a verse desprovistas en la práctica de jurisdicción sobre un territorio, mantuvieron su personalidad jurídica internacional puesta en evidencia mediante el ejercicio del derecho de delegación y la capacidad para celebrar tratados. También son ilustrativos los casos de los gobiernos en el exilio, en situaciones de, por ejemplo, ocupación total o parcial de territorio de un Estado por otro Estado, donde dichos gobiernos se instalan en territorios de otros Estados amigos y realizan actuaciones a nombre del Estado que sufre la ocupación extranjera, el cual, a pesar de esa circunstancia, no pierde su condición de Estado. Al pensar preliminarmente en alternativas que podrían ser consideradas en relación con la condición de Estado por los Estados más directamente afectados por la elevación del nivel del mar, cabe analizar la pertinencia de la presunción de continuidad de dicha condición, en forma semejante a lo sostenido provisionalmente por la Asociación de Derecho Internacional en su reunión de Sídney de 2018, y las maneras en las que la libre determinación podría ser ejercida por las poblaciones afectadas. A su vez, también podrían plantearse situaciones de mantenimiento de alguna forma de personalidad jurídica internacional, como los casos citados de la Santa Sede y de la Orden de Malta, o recurrirse a diversas modalidades a través de la celebración de acuerdos entre los estados más afectados por el fenómeno y terceros estados, o de la adopción de instrumentos en organizaciones internacionales, especialmente en el marco del sistema de las Naciones Unidas. Las alternativas no se presentan como únicas, pues en función a las circunstancias de cada Estado y a lo que puedan convenir con otros Estados o organizaciones internacionales, cubren diferentes posibilidades en la perspectiva de, por ejemplo, poder conservar la condición de Estado en algunas de ellas o de integrarse en otro Estado con un importante grado de autonomía y el respeto a los principales aspectos de la identidad de su población en otras. Entre las alternativas que podrían ser consideradas preliminarmente, cabe destacar: 1. La cesión o asignación de franjas o porciones de territorio de otros estados, con o sin transferencia de soberanía. 2. La asociación con otros estados, ilustrada a través de los casos de las Islas Cook y de Nueva Zelanda, así como de los estados federados de Micronesia, las Islas Marshall y Palau con los Estados Unidos de América. 3. El establecimiento de confederaciones o federaciones, trayendo a colación ejemplos de algunos estados federales cuyos modelos de organización y de distribución de competencias podrían ser tomados en cuenta. 4. La unificación con otro Estado, incluyendo la posibilidad de una fusión. 5. La utilización de eventuales esquemas híbridos que conjuguen elementos de más de una modalidad, para lo cual determinadas experiencias pueden resultar ilustrativas o aportar ideas al formular alternativas o concebir tales esquemas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, querido amigo Juan José, por haber presentado esta cuestión que es sumamente compleja desde el punto de vista jurídico, pero que ilustra muy bien también cómo el derecho puede ser colocado al servicio de este fenómeno físico de desaparición del Estado por una cuestión casi de ficción jurídica con una continuidad de personalidad jurídica, y eso estamos discutiendo en la comisión e incluso con los estados afectados, porque tanto Niloufer, Juan José y yo estamos de partida, Juan José hoy, yo mañana Niloufer mañana para Fiji, para alguna reunión con los estados afectados para precisamente discutir estos temas.